con suba del riesgo país, suba del dólar y también caída muy fuerte de acciones y bonos. Juan Manuel Palacios, economista, y está en línea para charlar sobre este tema con la radio. Hola Juan Manuel, ¿cómo va? Buen día. ¿Qué tal, Guillermo? Muy buenos días. Gracias por atendernos. ¿Lo de ayer sorprendió o era una crónica de un lunes anunciado? A ver, la sorpresa creo que vino por parte del resultado electoral. El mercado estaba esperando a lo mejor una diferencia en contra del gobierno de 5 o 7 puntos. Por eso ya venía ajustando precios en las últimas semanas, venían cayendo bonos, acciones, había una presión sobre el dólar y las tasas de interés. Pero bueno, el resultado final fue incluso una derrota mayor y eso provocó que bueno tengamos unas acciones que cayeron en 15-16% en dólares, acciones que cotizan en el exterior, en Estados Unidos, ADRs de los bancos sobre todo, con bajas de hasta el 25%, fue el número más destacado, y los bonos en dólares que cayeron alrededor del 10% promedio, lo que llevó a un riesgo país arriba de los 1.100 puntos. ¿Imaginás que esto se va a mantener en el tiempo durante un par de días o puede estabilizarse? A ver, el nerviosismo indudablemente va a continuar, el mercado está un poco atento a ver qué reacción toma el gobierno. Por lo pronto la idea es seguir con este esquema por lo menos hasta octubre. El dólar ayer tuvo un salto hasta 1.430, 1.450 el minorista, lo cual ya lo pone bastante cerca de lo que es el techo de la banda, donde ya ahí debería intervenir no el Tesoro solamente como pasó la semana pasada, sino directamente vender el Banco Central. Entonces creo que el mercado está expectante a ver si se llega a ese techo y si el Banco Central empieza a intervenir. Y tengamos en cuenta que tenemos una licitación ahora de deuda en pesos. ¿8 billones vencen esta semana? Sí, y que si bien, a ver, los números siempre con tantos ceros asustan, buena parte de los bancos ya están obligados a renovarlos para colocarlos en encajes, que digamos es lo que tienen que dejar congelado en el Banco Central de los fondos que tienen de los depósitos. Entonces ya ahí digamos hay una demanda obligada por ese lado, pero bueno, indudablemente el mercado va a pedir una tasa de interés muy alta, incluso capaz que algo más de lo que ya estábamos viendo, y son renovaciones digamos que van a plazos cortos. Entonces es un problema que vamos a seguir teniendo la semana dentro de 15 días y después de los primeros días de octubre. O sea, tenemos 3 licitaciones más antes de la elección y toda va a estar esta expectativa. Juan, ¿imaginás un dólar aún con la intervención del Banco Central moviéndose para arriba en lo que resta de acá a octubre? Digamos, ¿ya uno puede empezar a especular con que puede haber un salto cambiario? A ver, es muy difícil pensar que el gobierno lo deje liberado de la banda antes de las elecciones de octubre. La expectativa es que haya algún tipo de liberación o haya algún cambio del régimen monetario después. Obviamente el mercado y todas las personas que miramos eso tratamos, digamos, de anticipar a ver esa movida, pero en estas semanas que quedan yo veo muy difícil que el dólar rompa el techo de la banda, porque sería, digamos, desarmar un esquema antes de una elección con consecuencias que ya van a ser más complicadas incluso del resultado electoral que vimos ayer. Entiendo. Bueno, esto de acá al 26 de octubre faltan largas 7 semanas, porque parece una eternidad. Y para noviembre, porque muchos colegas tuyos ven un dólar atrasado, si uno lo coteja con la inflación acumulada, con otras variables. ¿Imaginás un dólar hacia fin de año que se mueva fuertemente? Y, a ver, mucho va a depender también del resultado de octubre. Sí. Ya sabemos que a veces una elección no termina siendo un predictor exacto de lo que pase en la siguiente. Entonces, va a depender mucho si el resultado de octubre, que ahora se espera muy malo, termina confirmándose o termina siendo menos malo y descomprime un poco la situación. Lo que sí es cierto es que este esquema no cierra por ningún lado, y por eso vemos que incluso antes de la elección del domingo pasado, hasta el Tesoro tuvo que salir a vender dólares para frenarlo. Entonces es indudable que no es un valor de equilibrio y no es un valor en que la economía esté funcionando bien, porque la actividad económica con estas tasas de interés se está resintiendo mucho. Ayer tuvimos datos de julio, o sea,
estamos viendo datos que parecen prehistóricos porque pasaron muchas cosas esta semana. De industria y la construcción en caída, ¿no? Exactamente, sí, lo más destacado fue industria con caída muy fuerte contra el mes previo. Ayer tuvimos datos de producción de autos de agosto, que ya es un primer dato más actualizado, y la producción cayó 13% frente al agosto del año pasado. El despacho de cemento cayó casi el 1%, y todo eso lo vemos con datos, insisto, julio, agosto. Y los datos que vamos a seguir viendo de agosto y los que vengan de septiembre nos vamos a enterar capaz ya cerca de la próxima elección, pero bueno, van a ser indudablemente peores el nivel de actividad. Entonces, es indudable que el esquema así no tiene para continuar sin algún ajustes, que veremos de qué lado viene. Entiendo que la política va a jugar mucho y el resultado también, para ver si hay un cambio de régimen o un cambio de personas. Claro. Y hablando de precios, mañana se conoce la inflación de agosto. Ayer tuvimos el adelanto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no siempre es lineal con la nacional, pero no subió tanto. ¿Imaginás un último trimestre con movimiento de precios mayor al que veníamos viendo? El dato de Buenos Aires, si bien el número fue un poco menor, hay un dato ahí que es los bienes regulados, bienes estacionales, sí, que habían subido muchísimo en julio y en agosto jugaron a favor, pero lo que es la inflación núcleo, que digamos que limpia un poco esas distorsiones, dio un poco más arriba. Ajá. Igual dentro de un margen esperado. Estamos hablando siempre de inflaciones que están cerca del 2%. Imagino que a nivel nacional va a rondar ese nivel. Septiembre, si bien la demanda está muy caída, con estos ajustes de tipo de cambio, es probable que algunos bienes tengan su acompañamiento a la suba del dólar y haya alguna presión un poco por ese lado, pero el freno está que con estas tasas de interés es indudable que la demanda está muy comprimida, y lo que había crecido el crédito los meses anteriores desapareció. O sea, hoy ir a comprar algo a crédito, si uno va a cualquier casa de electrodoméstico, por ejemplo, para tener una idea, tasas exorbitantes. Entonces, claro, el consumo por ese lado se pinchó. Dos consultas breves finales. El que tenga alguna capacidad de ahorro, ¿hay algún instrumento financiero que se pueda recomendar? Estamos viendo que el dólar se está moviendo, bonos se han desplomado. ¿Hay alguna alternativa, digamos, sencilla para invertir? La verdad que sencilla no, porque con este nivel de volatilidad es riesgoso. Cualquier instrumento puede terminar siendo riesgoso. Si uno piensa en el muy corto plazo, que el dólar va a llegar contra el techo de la banda, o sea, puede subir a lo mejor 1 o 2% más, y la tasa de interés está en 4 o 5 mensuales, es probable que en el margen algo la tasa le pueda llegar a ganar al dólar. Ahí conviene más un plazo fijo, por ahí. Pero, digamos, estamos hablando de plazos muy cortos, y con el riesgo de que si hay, digamos, algún cambio a partir de octubre, uno quede totalmente desfasado. Entonces, son momentos a lo mejor para estar más conservadores y esperar a ver que baje un poco la volatilidad de los activos. Y la última, trabajadores, este año 2025, ¿le ganan o pierden frente a la inflación? Y en general van a terminar perdiendo con la inflación, y creo que el último trimestre, insisto, si hay algún cambio de régimen monetario, por más que el traslado a precios sea muy menor en comparación a lo que vaya ajustando el tipo de cambio, los salarios van a correr por atrás. Juan, gracias por el testimonio de la radio, como siempre, un saludo. Un saludo, Guillermo, buen día. Juan Manuel Palacio, economista, experto en finanzas, su mirada sobre lo que pasó ayer, el resultado electoral y lo que viene, y cómo va a reaccionar el gobierno con el tipo de cambio, la inflación, el poder adquisitivo. 7:48, ahora en la mañana. Dale, Norbert. Cachito, ¿cuánto